Hola aficionados madridistas, vamos a reaccionar a lo que la prensa inglesa está diciendo sobre el gran partido del Real Madrid. Así que deja tu like, suscríbete al canal y vamos con el video. El Real Madrid prácticamente domina este partido, algo que absolutamente esperábamos, especialmente después de un largo vuelo hasta allí. En realidad estaban más cerca de la Gran Muralla China que de cualquier otro lugar de la Europa continental. Interesante. Esta es mi pequeña estadística interesante del día. Pero bueno, vamos. ¿Crees que es interesante? JS. Pensé que era una cosita muy linda. Quiero decir, cuando piensas en reír, estás esperando la Champions League. Alguien tiene que reírse de mis chistes, pero buena recuperación por parte del Madrid. Buena reacción. ¿Tan largo fue el vuelo? Unas 4.000 millas. Ahí Y lo tienes. solo estaba bromeando. Sí, mira, esto es, ya sabes, se recuperaron, era lo esperado. Realmente no hace ninguna diferencia. Esto fue muy cómodo. Al final, esto no va a quitar el tipo de análisis, el dolor y las preguntas del fin de semana, donde tuvieron dificultades en bastantes áreas, especialmente en el centro del campo, especialmente en la línea de 4 defensores, especialmente en el lado izquierdo de esa línea defensiva. La defensa o la falta de defensa ante los centros al área. Lo vimos en los primeros 10 segundos, ese balón largo hacia adelante. Y Hojin, que tuvo un partido muy pobre el fin de semana contra Alexander Sørloth, realmente tuvo problemas con su físico. Y eso es un problema para Xabi Alonso. Su equipo, mirando el partido contra el Athletic, dice, ¿sabes qué? Si logramos abrir el campo y poner buenos centros al área, parece que tienen dificultades. Así que, además de eso y la elección del equipo el fin de semana, que ya sé que hemos discutido mucho, Jude Bellingham, si estaba lo suficientemente en forma para ser titular, bla, 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 no están aprendiendo mucho de esto. Simplemente lo dejan de lado diciendo, bueno, no fue un desastre, conseguimos los 3 puntos. No creo que nadie realmente se haya lesionado. Mbappé sigue en buena forma, lo cual es importante para él porque lo van a necesitar. Pero sí, en cuanto a aprender algo de esto... En este partido no mucho. Robo, como dijo Craig, es difícil sacar demasiadas conclusiones de este tipo de resultado para el Real Madrid en cuanto a recuperarse después de lo que pasó el fin de semana. Para ti, ¿qué más te llamó la atención? Bueno, tuvieron dificultades durante los primeros 15 minutos. Estaban bastante nerviosos y el rival intentaba presionarlos. El rival jugó con un 4-4-2. Pero todo cambió cuando pusieron a Adruguiler en la posición de número 10. Y no estaban muy seguros de cómo marcarlo. Así que una y otra vez le pasaban el balón. Porque los dos centrales retrocedían porque no querían ser superados por la velocidad de Mbappé. Los dos mediocampistas presionaban a los dos jugadores más retrasados del Real Madrid y eso permitía a Goulet recibir el balón y elegir sus pases. Y en ese rol de número 10, en el que no lo hemos visto muy a menudo últimamente, parecía ser un pasador excepcional. Gran visión. Y por supuesto la actuación de Kylian Mbappé hoy cuando lo ves jugar así, su velocidad, su comprensión de dónde estaba el espacio, su definición. Quiero decir, hoy estuvo absolutamente de clase mundial. Fue algo brillante, obviamente contra un equipo muy flojo. Stephen, ¿cómo te sientes? Quiero decir, supongo que si quieres mirar realmente en profundidad, si eres Alonso, estarás pensando, ok, nos metieron en el clásico. Perdimos 5 goles. Derbi madrileño, Esteban. Derbi madrileño, perdón. Vamos a pasar un día en un avión. Estamos llegando a un lugar donde deberíamos ganar, pero al final del día habrá una gran multitud, estarán llenos de energía. La afición contraria va a estar motivada. Supongo que de alguna manera, si quieres, puedes pensar, voy a descubrir quiénes son los que se relajan, quiénes se van a achicar, quiénes están preparados para esto, quiénes realmente no tienen ganas. Y supongo que la respuesta a eso es el gran comienzo que tuvo el Carriac, que era obvio que iba a pasar, pero se van de un viaje tan largo, un fin de semana difícil, con una victoria de 5-0. Así que si eres Alonso, aceptarías eso cualquier día de la semana. La buena noticia para él, supongo, en cierto sentido, si quieres ver el lado positivo del fin de semana y de esta noche y del inicio de la temporada, y realmente no hubo muchos aspectos positivos del fin de semana, tal vez el gol de Gula y ese tipo de cosas, es que al menos no tiene que preocuparse por su jugador estrella. Tiene muchas otras preocupaciones en cuanto a su equipo, pero no tiene que irse y ponerle el brazo encima a su jugador estrella. Porque él también es un problema. Simplemente lo está haciendo en este momento. Son las otras facetas del juego las que tiene que considerar. ¿Cómo logras el mejor equilibrio alrededor de Kylian Mbappé? ¿Es Vinicius? ¿Es Mastantuano por un lado? ¿Es Arda Güler, como mencionó Robo, por detrás?
¿Qué haces con Bellingham cuando esté al 100% físicamente? Sabes todos estos escenarios y luego llegas a la línea de 4 defensores, pero al menos no tiene que preocuparse porque Kylian Mbappé esté disgustado y no juegue bien. Porque él está cumpliendo con su parte. Desafortunadamente para él puede hacer su parte todo lo que quiera. Pero si las otras partes del equipo no funcionan a un nivel lo suficientemente alto, no van a tener éxito esta temporada. Así que eso es algo que va a tener que resolver y resolver muy rápido. Porque pensábamos que esto iba a ser una carrera de 2 caballos en la Liga después del inicio de la temporada y todavía es muy temprano. Pero el Atleti ha vuelto a meterse en la pelea y ha dicho, ya sabes, no nos descarten del todo. Son difíciles de confiar durante un periodo largo, porque ya los hemos visto venirse abajo antes, pero al menos han vuelto a meterse en la pelea. Y tienen, se podría decir, junto con Mbappé, al jugador más en forma del fútbol europeo. Y Kylian Álvarez en la delantera, que está marcando goles por diversión, está asistiendo, lo está haciendo todo. Así que han vuelto a meterse en la pelea. Parece que va a ser una carrera por el título de la Liga realmente reñida. Y eso significa que Xabi Alonso tienen que resolver esto muy rápido. Tienen una plantilla enorme. Tuvieron un comienzo de temporada terrible para sus estándares. Volvieron a gastar dinero en verano, pero realmente han tenido una semana brillante desde el partido contra el Vallecano, pasando por el partido contra el Real Madrid, hasta este partido aquí, donde simplemente despacharon por completo al Frankfurt. Y de nuevo, las estrellas del equipo están en forma. La victoria sobre el Real Madrid el fin de semana fue bastante impresionante. Aunque incluso cuando iban ganando 4-2 y estaban lanzados, parecía que podían marcar 5, 6 o 7 goles. Hizo entrar a todos los suplentes que Steve McManaman mencionó para volver a ese planteamiento defensivo de aguantemos los últimos 10 minutos. El estilo Cholo, y así es él. Pero pueden hacerlo cuando quieren. Cuando quieren pueden jugar muy buen fútbol y tienen muchos jugadores ofensivos de gran calidad. Todo depende de la mentalidad del entrenador antes y durante los partidos, de qué táctica prefiera trabajar y aplicar. Cuando es la ofensiva que hemos visto en los últimos 3 partidos, sin duda, en realidad son bastante entretenidos de ver. Son realmente divertidos de ver cuando no se encierran en esa coraza de solo intentar cerrar los partidos durante una hora. Ahí es donde creo que tienen sus problemas. Robo, hace aproximadamente una semana o incluso semana y media teníamos serias preocupaciones sobre el Atleti de Madrid y todavía es muy temprano en la temporada. Incluso dijimos que su partido contra el Real Madrid era de vida o muerte para ellos y tal vez incluso para Diego Simeone. Pero ahora, viendo lo que han hecho en los últimos días, ¿es el Atleti en realidad un equipo mejor de lo que les dábamos crédito? Probablemente no. Hay una palabra que siempre usas cuando hablas del Atleti y es agresividad o su trabajo defensivo, la agresividad que muestran al defender su área y cómo se mueven por el campo. Ahora, si mostraran la misma agresividad, posesión en su juego ofensivo, lo cual hicieron en los últimos 3 partidos, y Craig acaba de mencionarlo, cuando meten balones al área, Soyot gana balones, Álvarez corre a su espalda, están metiendo jugadores en el área en el momento justo, pasan el balón hacia adelante, corren hacia adelante, son un equipo excelente para ver y realmente son muy peligrosos. Pero el entrenador parece querer volver siempre a ese modo defensivo para estar bien organizados y sólidos, y eso simplemente les quita creatividad. Y a lo largo de la temporada no serán lo suficientemente agresivos en el último tercio del campo en suficientes ocasiones como para, en mi opinión, competir por el título. Ya sabes, una de las cosas, y puede que me equivoque aquí otra vez, Sam Stato probablemente me corregirá, pero me parece que el Atleti no tiene problemas en ponerse en el estado de ánimo adecuado para este tipo de partidos. Los grandes. Los grandes. Lo vimos en la Champions League el año pasado, lo vimos en los derbis de Madrid, en los partidos contra el Barcelona, donde hubo un montón de goles en esos encuentros. En particular, recuerdo uno absolutamente loco en el Montjuic, pero parece que es contra muchos de los otros, los equipos de la parte baja de la Liga, si solo hablamos de ir por el título de la Liga, donde no tienen esa intensidad, donde permiten que el rival tenga, ya sabes, bastante más posesión de la que deberían. Y si miras al año pasado, hubo un montón de equipos contra los que pensábamos, bien, ya está, los van a ganar ese partido, y terminaron perdiendo puntos. Perdieron puntos contra muchos de los equipos de la parte baja el año pasado. Y eso los sacó de alguna manera de rumbo y les quitó el impulso. ¿No crees, sin embargo, que uno de los
Uno de los problemas que creo que tienen es cuando el entrenador se involucra, cuando van hacia adelante, cuando intentan atacar, cuando intentan crear, como dices, son geniales. Pero luego es cuando, sabes, esta temporada en particular han ido por delante, no solo por un gol, sino un par de veces por un par de goles, y luego se han echado atrás y han perdido todo el impulso. Y luego cuando pierdes todo el impulso y la oposición toma la iniciativa, ya no tienen el tipo de jugadores que tenían hace 3 o 4 años, esos que simplemente se mantenían firmes y defendían. Porque sabías que cuando iban ganando 2-0, eso era todo. El partido estaba terminado, el partido estaba hecho. Miras al equipo que tienen ahora y miras esa línea defensiva. Lo siento, no soy muy fan de Langley y O'Maron. Quiero decir, simplemente no lo soy. Y para mí, cuando dejan de ir hacia adelante y dejan de intentar jugar, no creo que realmente sepan cómo hacerlo, porque simplemente no creo que tengan los jugadores capaces de hacerlo. Antes era ese tipo de ferocidad. Eran Jiménez y era Savic. Godín. Savic y Diego Godín. Era una batalla cada semana. ¿Sabes a lo que me refiero? Gente como Godín y Savic metían la cabeza donde otros ni siquiera pondrían el pie. ¿Sabes a lo que me refiero? Así era más o menos. Pero Stevie tiene razón, de alguna manera se han alejado de eso. Y creo que eso es algo bueno en cierto sentido, porque están intentando ser más ofensivos. Creo que lo está intentando y los goles lo respaldan. Son más ofensivos de lo que solían ser, pero hay algo en el entrenador. Hay como un pequeño duende ahí dentro que lo hace volver a veces a ese ADN antiguo. Y creo que a veces eso le trae problemas porque básicamente le devuelve la iniciativa al otro equipo. Pero lo que hemos visto en los últimos, una semana más o menos de ellos, hay que darles el mérito que se merecen. Lo que hemos visto en los últimos 7 u 8 días ha sido fantástico. Sí, al menos ahora les permite marcar un par de goles más y luego vuelve a eso. Antes marcaban 1 y él ya retrocedía. Odia partidos 5 goles. Odia partidos con 5 goles. Es como deberíamos haber cerrado el partido después del 1-0. Muy bien, aquí hay más partidos de la Liga este fin de semana. Todos los partidos de la Liga están en ESPN. Además, esta temporada asegúrate de sintonizar. Pero partidos en los que puedan darle descanso a Kane y quizá a 1 o 2 más durante una temporada larga, porque ya está en sus 30, Harry Kane. Y un poco como Lewandowski en el Barcelona, necesitas poder rotar a estos jugadores. Quiero decir, el jugador quiere jugar 50 partidos al año, pero es difícil. Así que está ahí para complementar a jugadores como Kane en partidos donde Vincent Kompany decida, gracias, jugamos contra un rival más débil, puedo darle minutos. En el partido de hoy jugó junto a Kane. No puedo decirte, como mencioné, no te voy a mentir, no puedo decirte si fue un 4-4-2, porque ese partido estaba en la pantalla lejana. Y en la pantalla lejana por razones obvias. Porque el resultado, ya sabíamos cuál iba a ser el resultado, pero hay que reconocerle a Jackson, ha entrado ahí, ha sido criticado por la mayoría, incluidos nosotros. Ha tenido a Uli Hoeneß, ya sabes, saliendo a decir que nunca será jugador del Bayern por más de unos meses, de todas formas. Así que no es fácil para el chico, y para ser justos con él, ha marcado un gol. Pero va a ser un jugador de plantilla para Vincent Kompany de aquí al final de la temporada. Robert, al igual que el partido del Real Madrid, es difícil sacar demasiadas conclusiones de este resultado para el Bayern Múnich. Pero si hablamos de Real Madrid y Bayern Múnich, ¿quién crees que llegará más lejos según lo que hemos visto hasta ahora en la Champions League? Es muy difícil de decir. Sigo pensando que el Real Madrid, si hace todo bien, todavía puede ser un equipo realmente bueno. Eso lo sabemos. Tienen jugadores que van a regresar, necesitan sacar lo mejor de Vinicius Jr., necesitan sacar lo mejor de Bellingham cuando vuelva. El entrenador tiene que elegir el 11 correcto, tiene que encontrar el equilibrio adecuado. Y si lo logra, el Real Madrid seguirá compitiendo por la Champions League. Y creo que se puede decir lo mismo del Bayern. ¿Son lo suficientemente buenos en defensa? ¿Es Vincent Kompany lo suficientemente bueno tácticamente contra los mejores rivales de Europa? No estoy tan seguro de eso. Se exponen a sí mismos. Dejan la parte de atrás abierta, solo quedan los 2 centrales, a veces 2 contra 2, los 2 laterales se adelantan. Esa es una forma peligrosa de jugar. Así que todavía creo que el Real Madrid es una apuesta un poco mejor que el Bayern Múnich. Pero lo que Jackson aporta es que, como Harry Kane ya no corre al espacio, si esos 2 juegan juntos, hay una buena combinación. Jackson ataca los espacios, Harry Kane se queda un poco más atrás, le recibe el balón y empieza a generar juego y aún así marca su gol. Ahora el productor Mike quería meter esa pregunta a la fuerza sobre quién va a llegar más lejos. Y nosotros estábamos como, eso fue un robo total. Lo sentí.
Porque el Real Madrid, ya sabes, ¿cuánto mide un trozo de cuerda? Su historial en la Champions League es excelente, pero el fin de semana, a menos que eso haya sido algo puntual. Bueno, mira al PSG en esta misma época el año pasado. Apenas podían ganar un partido en la Champions League y mira cómo terminaron. Les costó mucho salir de esa situación. Sí, apenas lo lograron. Apenas salieron de los últimos 8. Creo que ellos y el Manchester City estaban compitiendo por 2 de los... y la mayoría de los equipos que considerarías favoritos para ganar la competición, que casi caen en ese grupo de los últimos 8. Y ese cambio, como dijo Stevie, por parte de ellos fue simplemente increíble. Quiero decir, fueron el mejor equipo, por mucho, en Europa cuando terminó la temporada pasada, por la manera en que movían el balón y la forma en que jugaban. Así que realmente no se sabe. Sin embargo, lo que diría es que Luis y Ricky tenían todo en su lugar, todo lo que uno quisiera. Simplemente no estaban jugando particularmente bien al comienzo de la temporada. Pero una vez que lo resolvieron y lograron el equilibrio adecuado dentro del equipo y entre el personal del equipo, los laterales, Hakimi y Méndez, estuvieron absolutamente Vitinha y Neves en el centro del campo junto a Fabián Ruiz. Y luego, ya sabes, obviamente podías complementarlo. Estaban Barcala, Diwi, Gonzalo Ramos, si quería jugar en la delantera. Y por supuesto, el propio ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé. Todo encajó en el momento justo para el PSG. ¿Crees que esto podría pasar con el Bayern y el Real Madrid? No. Creo que tienen demasiados problemas por resolver como para que sigan una racha como la que tuvo el PSG el año pasado, donde básicamente despacharon a todo el mundo. Quiero decir, tuvieron un poco de suerte en cierto sentido en el partido contra el Arsenal. Fue un partido más disputado para ellos en la segunda vuelta, pero la mayoría de los otros equipos simplemente fracasaron. ¿No crees que el Real... Si estamos hablando del Bayern y del Real Madrid, sí. ¿No lo crees? ¿Existe la posibilidad de que Alonso pueda encontrar una marcha más para este equipo del Real Madrid? No creo que el Bayern tenga más marchas. Creo que el Bayern es lo que es ahora mismo y no va a cambiar. Simplemente pienso que si Alonso logra arreglar especialmente el centro del campo del Real Madrid, creo que el Real Madrid tiene una marcha más que está ahí. Depende únicamente de si lo encuentra o no. Lo que yo diría del Bayern es que no dependen tanto de un solo jugador en este momento. Ya sabes, es Luis Díaz, es Kane, es Alisi, es Gnabry. Tienen 4 o 5 antes de que llegues a ellos. Sé que Musiala estará fuera por un largo tiempo, así que eso es un golpe para ellos. Pero con Kane tienen garantizados los goles. Para ser justos, es prácticamente lo mismo que estás con Mbappé, Real Madrid. Pero yo diría que en este momento tienen más jugadores que parecen del Bayern, que van a aportar, que van a respaldar a Harry Kane cuando tenga un mal día. Por ahora, en el Real Madrid, tal vez sea Arda Güler, tal vez Mastantuono, pero son jugadores jóvenes, especialmente Mastantuono. Son jugadores jóvenes y hemos visto destellos de Vinicius Junior, pero solo destellos. No hemos visto la consistencia. Y hasta que veamos eso, creo que, al menos en cuanto al ataque, el Bayern tiene un poco más que ofrecer en esa línea ofensiva que el Real Madrid en este momento. Muy bien, pues Chelsea acaba de conseguir la victoria allí. Robo, solo queremos disculparnos en nombre de nuestro productor Mike, que te obligó a ver este partido, porque el Chelsea sí cumple con el trabajo, pero no lo hace bonito, ¿verdad? Bueno, no dominaron el juego. Tuvieron un 59% de posesión, como acabas de ver ahí. Pero no se puede decir que dominaron al rival. Por momentos perdieron el balón muy fácilmente en el mediocampo. Fue un partido bastante decente en cuanto a los contraataques. Benfica tuvo sus oportunidades en la primera mitad y no las aprovechó. Benfica, en mi opinión, defendió bastante bien durante largos periodos. El jugador que realmente destacó fue Neto por la banda derecha. Recortó hacia su pierna izquierda y sacó 3 o 4 buenos centros. George casi no tocó el balón. Garnacho estuvo, como mucho, aceptable. Pero Caicedo y Fernández cumplieron con su papel en el mediocampo. Pero Chelsea, en este momento, tiene 1 o 2 problemas. A veces mueven el balón demasiado lento, pierden el balón fácilmente en zonas peligrosas y tienen problemas defensivos. Hoy no, porque el Benfica no tuvo lo suficiente para romper su defensa. Metieron muchos centros al área. Tuvieron 1 o 2 buenos momentos en la primera mitad, pero no continuaron así en la segunda mitad. Así que fue un partido muy competitivo. Fue un partido muy igualado. El Chelsea ganó con gol propio y eso fue todo, realmente. Craig Gale, sé que hablamos de esto hace un par de temporadas, 1 o 2 sobre el Arsenal y cuando acumulaban muchas tarjetas y si la disciplina era un problema allí.
Ahora volvemos a ver al Chelsea en otro partido con 10 hombres. ¿Esto se está convirtiendo en un problema para Enzo Maresca? Bueno, entonces veamos. No se ha agredido excesivamente. Bueno, esa tal vez era una bota alta tonta. Estoy tratando de recordar el partido contra el Brighton. ¿Cuál fue la expulsión del Brighton otra vez? ¿Me acuerdo? Chalobah contra el Brighton, Sánchez contra el Manchester United. Entregaron el balón. Chalobah estaba negando una clara oportunidad de gol. Eso fue simplemente una mala jugada. Lo pusieron en esa posición. Y lo de Robert Sánchez fue una mala toma de decisiones. Ponerse en la posición equivocada tan temprano en el partido. No diría que eso es mala disciplina. La pierna alta es un poco... Él solo entró a los 60 minutos. Apenas acababa de entrar al campo, así que recibir 2 tarjetas, y especialmente cuando ya tienes una amarilla, levantar la pierna tan alto, haya contacto o no, es una locura. Es simplemente una locura. Así que no creo, volviendo al tema del Arsenal, que las de los centrales del Arsenal fueran, ya sabes, creo que fue un exceso de agresividad, involucrarse con el árbitro, protestar, todas esas cosas que podrías, ya sabes, Leandro Trossard pateando el balón lejos y luego quejándose por ello. Y eso es algo que se puede evitar. Lo que no puedes evitar es cuando te ponen en una mala posición por un error de tu equipo, que fue lo que le pasó a Sánchez. Sí, tu punto... Lo que Chalobah fue a tu punto, así que eso no es algo por lo que me preocuparía demasiado. Pero si mis jugadores están siendo expulsados por protestar o por entradas con los 2 pies o cosas así de manera más regular, eso es algo que necesitas abordar. Obviamente no es ideal cuando sigues quedándote con 10 hombres. Y si lo hacen el fin de semana contra el Liverpool, van a tener problemas. Pero son 3 tarjetas rojas en 4 partidos, si incluyes el partido de Copa contra el Lincoln. Sí, si miras todas estas tarjetas rojas individualmente y las aíslas, como bien dijo Craig, es que en realidad realmente no lo es. No lo es. Son situaciones que han ocurrido y que están un poco fuera del control de la persona. De nuevo se podría decir que Joao Pedro no debería haber estado, pero Joao Pedro solo tenía ojos para el balón y levantó demasiado el pie. No hizo ningún contacto. Quiero decir, él no ha pateado a alguien en la cara. Entonces, en forma aislada, realmente no son lo que diríamos problemas disciplinarios, a diferencia de los del Arsenal, donde se trata de patear la pelota y ponerse en la cara del árbitro. Ese es un juego completamente diferente. ¿No fue lo de Trossard en el City? En casa, Declan Rice le dio un toque en el dedo del pie. Lo cual fue muy, ya sabes, parecía muy tonto, pero fue la decisión correcta. Y luego estuvo, creo que Ben White en los Wolves, podría haber sido el año anterior, donde tuvo 2 amarillas en 10 segundos aproximadamente. Sí. En la posición de lateral derecho. Así que, ya sabes, son cosas como esas en las que como entrenador tienes que decir, escucha, lo entiendo. Sabes, es un juego emocional y a veces quieres quejarte con el árbitro y a veces estás frustrado, pero hoy en día, en particular, simplemente no quieres que te saquen tarjetas rojas por cosas tontas, pequeñas, de berrinche. Y el Arsenal fue bastante malo en eso durante 1 o 2 años. Parece que han solucionado eso, pero 3 expulsiones para el Chelsea en el transcurso de, unos 10 días, está lejos